astele.tv. Muy buenas tardes, estamos como todos los miércoles aquí en Contrapunto TV, que se transmite por astele.tv a las 13 horas. Como se anunció con anticipación, pues hoy vamos a tratar otro tema que está candente, realmente muy explosivo, que tiene que ver con la crisis migrante entre México y Estados Unidos, que en términos generales, como sabemos, pues las relaciones con respecto a la migración siempre han sido conflictivas, problemáticas, pero está llegando a un punto muy candente. Y bueno, pues para analizar ese tema nos da mucho gusto que esté con nosotros un internacionalista pues de primera, experto, entre otras cosas, de temas de migración, Tomás Milton, que es profesor de tiempo completo de la facultad, y no sé cuántos años tengas ahí de trabajar en temas de migración. Ya llevo pocos, llevo aproximadamente una década de lleno. No, pues ya 10 años, ya de mucho respeto, ¿no? Gracias. Y bueno, pues como es un tema complejo, tiene muchas aristas, vamos a empezar con una primera imagen, por favor. Pues mira, la pobreza, la inseguridad, la corrupción en Honduras, podemos decir que es una de las causas fundamentales de la caravana migrante, ¿no? Son problemas estructurales muy añejos. Honduras es uno de los países de América con mayor pobreza, tiene más del 60% en pobreza, y también es un país muy inseguro, y pues la corrupción también es otro de los problemas candentes, ¿no? Que cualquiera podrá decir que en México igual, pero hay países que todavía tienen problemas más graves, ¿no? ¿Cómo ves la cuestión de Honduras como raíz de este problema migratorio? Sin duda tendríamos que abordar las particularidades de Honduras, pero en general las condiciones que se repiten en toda la región centroamericana, con excepciones, por ejemplo Costa Rica. Vemos sí pobreza, como señala el doctor, vemos violencia, pero sobre todo también vemos la pérdida de fe en lo que se dio por denominar como el modelo democrático que los podría en ese sentido sacar de todos sus problemas que tenían, que arrastraban sobre todo después de las guerras internas. Curiosamente, incluso hasta Nicaragua, Honduras, tienen regímenes políticos muy cuestionados que rayan incluso en autoritarismos muy fuertes. Así es que en ese sentido, Honduras precisamente tiene en este momento, como señala, sí 60% de la pobreza, pero también un índice, es el índice más alto de mortalidad por violencia en toda América Latina. Así es que tendríamos que entender todos esos factores para entender de mejor manera por qué están emigrando, por qué están saliendo de su país de origen. Sabemos que México, por ejemplo, tiene alrededor un poco más de 50 millones de pobres,
pero no todos esos pobres, por ejemplo, están saliendo de nuestro país, no todos están llegando a Estados Unidos. Se podría decir que hay de pobres a pobres Sin también, duda ¿no? alguna, sin duda alguna. ¿Se podría decir que Honduras es un estado fallido? En muchos sentidos, claro que lo es. Al igual que, insisto, también otras partes de Centroamérica, específicamente El Salvador, específicamente Guatemala, que sin importar que han tenido tanto gobiernos de izquierda como de derecha, no han sabido implementar una serie de políticas que permitan, a final de cuentas, generar las condiciones de desarrollo para tener una vida digna. Así es que si a eso le sumamos, insisto, sobre todo la terrible violencia que existe, entonces, bueno, es a final de cuentas estas llamadas caravanas una consecuencia de. Sí, porque llama la atención que, pues, aquí en México, o sea, en México, que es un país que ha tenido su año más violento en muchos años, muchas décadas, podemos decir, como, o sea, es muy paradójico, ¿no? Dice, huyen de la violencia, pero llegan también a la violencia, ¿no? Así es. O sea, no es como diremos, cuando huyen de Siria y llegan a Italia, ¿no? Por ejemplo. O a Turquía, ¿no? Entonces, digamos, como que ahí sí es muy contrastante, ¿no? Pero llegan a un país que obviamente se supone que es de tránsito, pero que es peligroso, ¿no? O sea, tanto para nosotros como para los que están huyendo de otra situación, ¿no? Efectivamente. O sea, pero aparte hay otros factores, ¿no? Sin Porque sabemos que si es una problemática estructural, evidentemente, pues en todo momento se podría haber dado. Pero aquí hay una circunstancia muy específica. ¿Por qué crees que se haya dado en este momento y no antes o después? Claro, qué bueno que lo señala, doctor. Hay varias situaciones que tendríamos que analizar. La primera de ellas, de forma específica en Honduras, hay un gran malestar en contra del actual presidente, Orlando. Eso ha generado una serie de opositores que sí participaron en la organización de la primer caravana que llegó a nuestro país. Sin embargo, fue alimentada esta caravana sobre todo por el temor a perder la vida. No tienen de otra, o forman parte del crimen organizado, o tienen que atender al derecho de piso que tienen que pagar, o simple y llanamente fallecen. Esa es una circunstancia, insisto, importante, entender el factor también político. Por otra parte, recordemos que en México había estado invisibilizado por muchos años este paso a cuentagotas de los migrantes centroamericanos. Recordemos que en algún momento llegó a cifras de 500,000 el cálculo de migrantes centroamericanos que pasaban por México para llegar a Estados Unidos, pero lo hacían de forma invisible. Y esta invisibilidad, a su vez, generó que fueran propicios para ser vulnerables ante el crimen organizado. Sí, era como migración hormiga, diremos. Sin duda, sin duda. Pero fíjate, se da una circunstancia que eran las elecciones en Estados Unidos. Sí. Incluso, pues se dijo que pues esta caravana migrante pues le favorecía a Donald Trump, que justamente él estuvo muy activo en la campaña, Claro. promoviendo el muro fronterizo, y entonces que la caravana, pues decían, hasta la pudo haber pagado él para que llegaran y le abonara en su discurso discriminatorio, xenofóbico, electorero, ¿no? ¿Cómo ves este asunto? Si hubiera sido esa la apuesta, simple y llanamente no le funcionó. Porque recordemos que perdió, a final de cuentas, lo que es la Cámara de Representantes. Lo que sí es un hecho es que explotó precisamente esta situación de nueva cuenta como parte de su estrategia para que el voto duro que lo llevó a la presidencia, de nueva cuenta tratara de impulsarlo para retener las dos cámaras. No hay pruebas fehacientes de que haya participado, como lo que señaló incluso Nicolás Maduro, de que estos grandes éxodos fueron financiados por el presidente estadounidense. Pero lo que sí podemos dar cuenta es lo que acaba de señalar, doctor. Sí trató de sacar raja política para, insisto, mantener a su electorado contento y, sobre todo, partiendo de esto que lo hemos visto incluso en otras partes del mundo y también, por desgracia, en México. El miedo sí puede movilizar a las personas. Sí, además hay un detalle importante, ¿no? Que los migrantes llegaron a la frontera después de las elecciones. Así es. O sea, si hubiera sido algo pagado, digamos, pues yo lo hubiera pagado para que llegaran un día antes o el mero día de la elección, exacto. ¿no? Para que justamente dijera, mira,
aquí está la prueba de por qué se necesita el muro. Sin duda. Y por qué debemos apoyar a los candidatos que lo están promoviendo. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Y aquí está la ruta de tránsito, a lo mejor no alcanza a ver por el ángulo, pero diremos que aparece en el extremo derecho. Si quieres, párate para que veas. Sí, muchas gracias. No hay problema, ahí están los estados que, digamos, nutren la migración y ahí están las rutas que normalmente los migrantes toman, ¿no? Efectivamente. O sea, se ha vuelto un problema explosivo porque tú señalas bien, en general hay una migración hormiga, pero de repente estamos hablando de miles de personas Así es. que vienen de Honduras, pero pues, realmente es difícil distinguir si no hay también salvadoreños, ¿no? Guatemaltecos. Nicaragüenses, guatemaltecos incluso, ¿no? Y bueno, pues con anticipación ya se veía venir y pues incluso México había puesto una barrera, ¿no? Incluso en la frontera, pero pues no sé cómo viste este asunto de que algunos criticaron de que estábamos haciéndole el trabajo sucio a Donald Trump, de que él era el que había dicho que no dejáramos pasar a los migrantes, otros dirían pues simplemente fue un ejercicio de soberanía de México, que tiene todo el derecho, ¿verdad?, de decir quién pasa y quién no pasa. ¿Cómo viste este asunto? De nueva cuenta tenemos que ver la parte política. Si bien es cierto, México tiene de manera soberana sus propias leyes migratorias, hay maneras de gestionar este tipo de migraciones masivas. ¿Por qué en lugar de enviar agentes de la Policía Federal para evitar que ingresaran a nuestro país, por qué no recorrer un poco en ese sentido la frontera, si me permiten la expresión, para precisamente como filtro, desde Chiapas, tenerlos, obviamente darles sí alimentación, ver cuáles son sus necesidades físicas más inmediatas y ya empezar a hacer un filtro para señalar quién puede acceder y quién no puede acceder, precisamente con base en el derecho humanitario del que forma parte de nuestro país. Pero en lugar de eso, insisto, se llevaron helicópteros, se llevó a muy poco personal del Instituto Nacional de Migración, se llevó muy poca, de por sí, la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados tiene 60, 80 personas que trabajan para un éxodo que es brutal en ese sentido, es masivo, pero les reitero, la primera caravana, con todo y que hay muchas cifras, algunos señalan que era de 5,000, otros de 7,000, a final de cuentas nuestro país tendría las condiciones suficientes, recordemos que somos más de 110 millones de personas, para gestionar de mejor manera la migración y respetando su propia normatividad. ¿Cuál es el problema? Que simple y llanamente se siguió como se hizo durante el gobierno de Barack Obama, como se está haciendo ahora con el actual presidente estadounidense, seguir a final de cuentas los designios que vienen de Estados Unidos para convertirnos nosotros, como señalaba usted, en esta barrera de contención. Ahí tenemos una imagen de justamente lo dramático, ¿no? Que este tipo de imágenes, bueno, aquí está llegando a Guatemala, cómo llegaban las masas, Así es. ¿verdad? Que fue la primera gran barrera en esta ruta. Pero veamos la siguiente, por favor. Esto es justamente para ejemplificar. Aquí tenemos, ¿no? Aquí está la barrera que puso México y cómo este carácter masivo de los migrantes rompieron la barrera, ¿no? O sea, México no está preparado, ¿verdad? Y por el contrario, resultó contraproducente porque vimos imágenes muy dramáticas de cómo pues los migrantes llegaban con niños, mujeres, también los usaban de escudo humano, ¿verdad? Claro. Para tratar de confrontarlos con la policía y evitar que pues, la policía ejerciera una represión fuerte, ¿no? De todas maneras, pues no dejó de ser dramático estos choques entre migrantes y policías, ¿no? Y justamente como tú dices, ¿no? Si se veía venir el problema, pues yo creo que fíjate, está recién la experiencia que se dio en Sudamérica, ¿no? Ya ves que también ahí se da una crisis migratoria todavía a la fecha. Con los venezolanos. De los venezolanos, ¿no? Y tú no sé si puedes decir cómo manejaron esta crisis ahí Colombia. Colombia ha sido en ese sentido un ejemplo. Colombia, recordar que al menos tiene 1 millón de venezolanos. No cualquier cosa. No son 7,000, no son 10,000.
es 1 millón, y precisamente han generado una serie de políticas, primero de atención inmediata a lo que es este éxodo venezolano, entendiendo además que hay un lazo histórico porque Colombia en muchos años, en muchas décadas, fue expulsor, y muchos de los colombianos llegaban precisamente a Venezuela. Así es que sí había esa sensibilidad. Sin duda es muy complicado tener ya sea 7,000, 10,000, 1 millón de personas de forma inesperada. Pero sí siempre se pueden generar, insisto, formas de gestionar mejor esta migración masiva, que me encantaría en ese sentido, si es factible, destacar. Sí se está inaugurando una nueva forma de migración desde Centroamérica en su paso por México y hacia Estados Unidos. En el pasado, como comentábamos, era hormiga y eso los hacía sujetos a discriminaciones, incluso a violencia por parte de autoridades mexicanas, crimen organizado. Y se nos olvida a veces que, por ejemplo, en nuestro país hay fosas con también migrantes centroamericanos, por ejemplo, Tamaulipas, en el año 2010. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv.
De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos comentando justamente cómo otras experiencias internacionales han permitido pues mostrar cómo se puede manejar una crisis de migración masiva, ¿no? Comentaba aquí el doctor Tomás Milton que justamente Colombia era un ejemplo de cómo se maneja una migración masiva, también repentina, ¿verdad? Porque pues, en un principio no se sabía y luego pues ya se ha ido estabilizando, como que ya se han ido preparando. Pero por ejemplo en México se sabía que ya venían, ¿no? Así es. ¿Y por qué crees que no hubo un manejo adecuado? ¿A qué le atribuyes esto? Entre otras situaciones, durante todo el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, la migración centroamericana fue a final de cuentas tangencial. No fue una prioridad en el sentido de generar, insisto, medidas que permitieran una gestión ordenada y segura de la migración. Simple y llanamente se presentaron programas como Frontera Sur, que sirvió para contener, a pesar de que se maquilló señalando que servía para proteger los derechos humanos. Pero básicamente no les importó y ahora, como van de salida, pues más menos. bien, ¿no? Más bien, menos. como ya van de salida, pues le Exacto. quisieron pasar la papa caliente al nuevo Aunque gobierno, sí, ¿no? claro, Pero pues, o sea, eso no los eximía de su responsabilidad, ¿no? sin duda alguna. Y recordemos que todavía faltan algunos días del actual gobierno y para el que viene lo más importante en ese sentido es entender que se necesita apoyar precisamente a Tijuana porque recordemos que ya se generó un tapón, particularmente porque no es tan rápido obtener el asilo por parte de Estados Unidos. Claro. Ahorita si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Pues mira, justamente es una manifestación de protesta en Tijuana. Así es. O sea, aquí se empezó a dar un fenómeno que no se había dado antes. Se sabe, ¿no?, que la población, pues, ya sea por razones de discriminación o simplemente pues, una justa demanda de que pues, se siente insegura, porque pues, como en todo fenómeno migratorio de masas, pues siempre pasan delincuentes, ¿no? Se crea un ambiente luego pesado, ¿no?, que rompe, digamos, la cotidianidad de las ciudades. Entonces aquí se da un fenómeno de protesta, ¿no? Aquí la gente protestaba contra los migrantes que estaban llegando a Tijuana, ¿no? Precisamente. ¿Tú cómo ves estas protestas? Bien lo ha señalado, doctor, es algo entendible en muchos sentidos. Son personas que tienen una vida binacional y eso significa que tienen que estar pasando constantemente a Estados Unidos por las garitas y cuando las garitas son cerradas constantemente pues genera molestia, por ejemplo, se pierden algunos negocios y se entiende sin duda alguna. Sin embargo, habría que señalar que no ha abonado en nada el discurso de que vienen algunos migrantes y dentro de esos migrantes vienen criminales. ¿Por qué le digo que no abona? Porque lo fue utilizado como discurso por parte del actual presidente estadounidense y hablaba incluso hasta de 300 hombres malos. Si tienen los nombres de esos 300 hombres malos y los tienen identificados, entonces ¿por qué no le han pasado la información a las autoridades mexicanas para detenerlos y en ese sentido procesarlos? Así es que sí se ha utilizado, insisto, como un discurso discriminatorio que no tiene fundamentos, pero sí genera gran problema cualquier llegada de gente masiva a cualquier ciudad, obviamente genera retos. Y es por eso que todas las ciudades fronterizas mexicanas donde hay garitas necesitan tener un mayor apoyo, porque reitero, se van a quedar probablemente por meses. Recordemos lo que pasó con los haitianos, por ejemplo. Bueno, qué bueno que comparas, porque podríamos decir que hay de migraciones a migraciones, ¿no? Sin duda. Y yo creo que hay una gran responsabilidad de esto es que el gobierno como parte de su obligación debe haber llevado un control sobre la gente que entra, ¿no? Claro. Porque evidentemente pues hay un derecho de migrante, pero pues, debe ser regulado, ¿no? Debe ser regulado porque justamente muchos malandros aprovechan, ¿no? Para tratar de pasar a un país y hacer sus fechorías, ¿no? Como cualquier inmigración masiva que se da, ¿no? Entonces el gobierno tuvo mucha irresponsabilidad en no llevar un control de la gente que está ingresando, ¿no? Y eso lo dices muy bien, desde que llegaron de Guatemala, ahí es donde se vio haber dado eso, ¿no?
En lugar de llenar de policías, que está bien que haya policías, pero no con esa función, ¿no?, de represión, sino de control, ¿no? O sea, aceptar que hay un hecho y pues tratar de manejarlo para que justamente no afecte tanto a las comunidades locales, ¿no?, como a los mismos migrantes, ¿no?, que hemos visto que son víctimas del crimen organizado, y tú mencionaste bien lo de las fosas, ¿no? Efectivamente, es algo necesario. Ya no podemos hablar obviamente a toro pasado, pero sí podemos ya en este momento señalar que el gobierno entrante va a enfrentar este fenómeno, que es a final de cuentas producto de un gran proceso, pero en este momento es un fenómeno por la gran cantidad de personas que están viniendo de Centroamérica en grupo. Esto lo vamos a seguir viendo probablemente los siguientes meses. Y entonces, ¿cómo generar las políticas públicas para, uno, conciliar lo que es el derecho soberano de cualquier país para saber quién ingresa y quién no ingresa, determinarlo, y por otra, determinar y cumplir, a final de cuentas, la protección de los derechos humanos de los migrantes? Recordemos, la Constitución nos obliga como Estado-Nación a respetar los derechos de todos. No dice de los mexicanos únicamente, dice de las personas que se encuentran en el territorio mexicano. Sí, hay que recordar que México ha firmado tratados internacionales Así es. que se han traducido en leyes positivas. Incluso en la Constitución está la calidad de refugiado, ¿no? Entonces, bueno, no todos tienen no cualquiera genera esa calidad, pero puede estar en vías de obtenerla, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? O sea, si ya adquiere el rango de refugiado, pues ya tiene todos los derechos, ¿no?, que tiene el mexicano, ¿no?, Exacto. por los tratados que México ha ratificado, ¿no? Efectivamente. Y qué bueno que toca, doctor, ese punto. México tradicionalmente no ha recibido una gran cantidad de refugiados, salvo periodos determinados. Recordemos la llegada de los españoles con Lázaro Cárdenas, de los sudamericanos en la década de los 70, en algún momento los guatemaltecos, sobre todo en el sureste mexicano, en la década de los 80, pero solamente para comparar, porque sí también es otra necesidad que tiene el nuevo gobierno y el Estado mexicano en general. Está aumentando ya el número de solicitudes de refugiados. Estamos pasando de tener, por ejemplo, 200 al año, que era nada, a 2,000, que sigue siendo bajo, pero esto va a seguir incrementando. Lo que pasa llega en muy mal momento, ¿no? Sí, Tú señalaste otras épocas de México que evidentemente eran muy diferentes a las actuales, ¿no? así es. O sea, hubo una época de México que, pues, si no digamos que hubo bonanza, pues no era una situación de crisis social como vivimos ahora, ¿no? Así es. Entonces, naturalmente que hay que aceptarlo, ¿no? O sea, todos estamos a la defensiva, ¿no? O sea, dados los niveles de delincuencia, de violencia, ¿no? Y esto es un caldo de cultivo, ¿verdad?, para muchas manifestaciones de muy diverso tipo, ¿no? Así De es. las que son claramente xenofóbicas, a otras que son naturales de cualquier persona que vea a un forastero como una potencial amenaza, como que no necesariamente es porque sea hondureño o porque sea salvadoreño, hasta puede ser mexicano mismo, ¿no? Tú lo ves como una amenaza porque estás temiendo que te pueda hacer algo, ¿no? Sin duda. O sea, desgraciadamente estamos en esa situación, hay que decirlo, ¿no? Sí, estamos a flor de piel, como se dice comúnmente, pero curiosamente también en el caso de México, hablando poblacionalmente, siempre también hemos sacado esa parte, no todos, pero sí partes importantes de la población racista, en el sentido de que este contingente son centroamericanos, son pobres, no son rubios, a diferencia, por ejemplo, de lo que se ve es mucho más fácil, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, que los venezolanos, por ejemplo, obtengan la calidad de refugiado que un centroamericano. ¿Por qué? Porque se tiene otra connotación de lo que es, a final de cuentas, el venezolano o la venezolana. Así es que ese tipo de situaciones también están mermando. Bueno, es que somos racistas con nosotros mismos, ¿no? Exactamente. O sea, el racismo, digamos, sí está muy arraigado y evidentemente que influye, ¿no?, poderosamente, pero digamos eso es como algo muy estructural, ¿no? Sin duda. Y ahora, pues bueno, se da en un contexto que pues lo alimenta más, pero también otras manifestaciones, ¿no? No solamente de racismo, sino digamos yo las podría decir como de reacción natural ante una situación de inseguridad, ¿no? Que cualquier persona lo haría, ¿no?
Sí, va a ser muy reticente, ¿verdad?, a tratar de aceptar lo que se ve como una amenaza, ¿no? Sin duda, y es naturaleza humana que se observa en diferentes partes del mundo. Por eso reitero la importancia de este tipo de foros, donde se pueden desmitificar una serie de situaciones, entre ellas este discurso de que vienen a quitarnos los trabajos, vienen a apoderarse de nuestras casas, vienen a quitarnos nuestro seguro social. No, no es así. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Justamente lo que señalabas, de que ya cuando llegó la caravana a la frontera, y aquí vemos cómo justamente la reacción primaria de Estados Unidos fue cerrar las garitas, ¿no? Así es. Aquí tenemos una garita, no sé si es la de San Isidro o la del Chaparral, no recuerdo cuál fue de las imágenes que, pues si te fijas, no hay carros, ¿no? Está cerrado, ¿no? Y bueno, pues naturalmente que esto hace que en la frontera se vuelva muy explosivo, ¿no? Tú hablabas de esta interacción, ¿no?, de la población. ¿Cómo se da esto en la frontera? Es muy dinámica. Es tan solo para ponerlo en términos muy, muy sencillos. Gran cantidad de chicos mexicanos de Baja California transitan todos los días la garita, por ejemplo, porque van a la escuela a Estados Unidos. O hay una gran cantidad de estadounidenses que van a recibir servicios médicos a lo que es Baja California. Pues que van hasta comprar gasolina porque Exacto. es más barato en Estados Unidos que en México, ¿no? Así es. Es dentro de las paradojas que se dan. Y bueno, este intercambio comercial, humano, social, pues naturalmente que se vio interrumpido. Claro. Y pues claramente hay un chantaje, ¿verdad?, del gobierno norteamericano. Y esto naturalmente pues hace que la situación en la frontera sea todavía más tensa, ¿no? Sin duda alguna. Y más que era el Black Friday famoso, ¿no? Sí, cierto. Pues fue terrible, ¿no? Que justamente mucha gente aprovecha para ir de compras. Así es. Entonces, pero pues también sale perjudicados los norteamericanos, ¿no? Sí. Que dejaron de vender. Exactamente. En el caso mexicano sí los medios de comunicación le han dado mucha difusión. Por ejemplo, una protesta que acaban de hacer médicos de Tijuana, precisamente pidiendo apoyo para que no se cierren las garitas porque están perdiendo a su clientela. Y se entiende, pero reitero, hay un chantaje, qué bueno que lo señala, doctor, de Estados Unidos. Es más, el hecho de enviar ejército, recordemos que la normatividad interna de Estados Unidos impide que el ejército participe en labores de detención de los migrantes. Pero como parte de este discurso, para ganar elecciones, envió a final de cuentas a los soldados a estar jugando cartas en la frontera, porque no podían a final de cuentas participar. Pero si vemos esta combinación y ya yendo al mundo práctico y real, sí se están generando una serie de problematizaciones para la gente, sobre todo, insisto, que tiene esta vida binacional tanto en México como en Estados Unidos, al cerrar las garitas. No sé qué tantas veces o cuántas veces más pueda estarla cerrando el presidente estadounidense, porque ya también empieza a generar escozor y malestar en la gente estadounidense que comparte frontera, a final de cuentas, con México. Y además no hay que olvidar que un juez acaba de echar abajo las restricciones que quiso poner sobre asilo. El gobierno para el derecho de asilo. Así ¿no? es, efectivamente. No es la primera vez que lo intenta. Recordemos que con órdenes ejecutivas ha tratado de reformar el sistema migratorio estadounidense. Incluso recordemos que varias de estas órdenes ejecutivas han sido paradas precisamente por cortes federales y no ha podido avanzar en ese sentido en lo que es a final de cuentas su gran propuesta migratoria de reforma, que es generar canales para que lleguen únicamente personas con un perfil determinado. Y obviamente ni los centroamericanos y muchos de los mexicanos no cumplimos con ese ideal. Recordemos que en alguna ocasión el presidente estadounidense, el actual, señaló que él preferiría que llegaran noruegos. Sí, se sabe cómo es Donald Trump. Así es. Pero finalmente, pues, tenemos que convivir con él, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos hablando de justamente ya de la tensión en la frontera, de cuál es la reacción del gobierno norteamericano, que en términos generales, pues los norteamericanos se han lavado las manos en la crisis migrante centroamericana. Se sabe que las causas pues son sociales, políticas, económicas, pero en general pues al gobierno de Estados Unidos pues no les ha interesado la situación en Centroamérica, ¿no? Sobre todo en los últimos años ha habido un abandono muy marcado a lo que es a final de cuentas el desarrollo e incluso las inversiones. Con el actual gobierno del presidente Trump han disminuido a tal punto que es irrisoria la ayuda que se le otorga a los países centroamericanos en materia de desarrollo. Y causa curiosidad que de todos modos el presidente sigue amenazando con que les va a quitar la ayuda. Pues prácticamente ya no los está apoyando. Y entonces se sigue gestionando este modelo perverso de que va a haber mayor emigración ante la falta de oportunidades, y por eso es precisamente interesante la propuesta que presenta el nuevo gobierno que está por entrar aquí en nuestro país para tratar de generar una vinculación regional, para generar modelos de desarrollo regional, que eso a la larga sí podría evitar la salida masiva de personas de Centroamérica. Pero vamos a ver, todavía falta apreciar qué tan sensible va a estar en ese sentido el presidente estadounidense. Bueno, por lo pronto, si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Por lo pronto, pues la reacción ha sido la violencia, ¿no? Así es. Gases lacrimógenos, balas de goma, y pues ya en cualquier momento puede escalar más todavía la respuesta, ¿no? O sea, es muy clara la posición de Estados Unidos, que no va a entrar ningún migrante, ¿no? Pero ver aquí, ¿por qué crees que se da este fenómeno si tú, imagínate como migrante y ves al ejército, ves los gases, ¿por qué crees que han querido aún así saltar el muro
da la impresión como que estuvieran buscando la nota, ¿no? ¿Cómo ves este asunto? Deberíamos de señalar que es tan grave la situación que viven en sus países de origen que el hecho de ver al ejército estadounidense o a integrantes de la patrulla fronteriza no les genera el mismo temor que lo que sí les genera a las maras salvatruchas, por ejemplo, o la M-18 o las diferentes organizaciones criminales que existen en ese país. Eso por una parte. Por otra, recordemos que a final de cuentas es un contingente amplio y ya hay divisiones dentro del propio contingente de las caravanas y hay líderes que se manifiestan en favor de entrar a cualquier costo y otros que están precisamente en contra porque se va a final de cuentas a generar una imagen de las caravanas como violentas. Así es que en ese sentido también sería interesante referir, insisto, que ya hay algunas divisiones dentro de los propios movimientos de estos éxodos ya denominados como caravanas. Sí, porque pareciera que justamente para llamar la atención, ya sea del movimiento en sí o de la problemática, se promueve justamente este tipo de acciones a sabiendas de que la respuesta va a ser la represión, lo cual para mí no deja de ser muy irresponsable, Claro. porque estás exponiendo, o sea, finalmente luego usas de escudo humanos a las mujeres, a los niños, los usas de escudo humano cuando ya estás esperando la respuesta violenta, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos siempre en ese tipo de situaciones. Entiendo, hay una sensibilidad que debemos de tener para la realidad que están viviendo los centroamericanos que están en este éxodo, pero sí hay que ser muy cuidadoso para evitar precisamente que se utilicen a mujeres y niños que no se deben de exponer en ningún sentido. También debemos entender que debe ser frustrante que estando ya a unos pasos de Estados Unidos, sepan que tienen que esperar meses, al menos para ser escuchados en el proceso para obtener el refugio, el asilo. Y a pesar de eso, de que pasen por todos los filtros, es probable que les digan que no. ¿Esto qué va a generar? Que se va a ir dispersando poco a poco este tapón, pero por rutas más peligrosas, no van a pasar por las garitas, muy probablemente entonces sí recurran a lo que tanto han señalado los gobiernos de Estados Unidos y de México, a coyotes, a crimen organizado, a rutas más peligrosas. Además, todos los que se dedican al tráfico de personas saben que la mejor manera de derribar esos muros es la corrupción. Entonces, digamos, este movimiento, pues obviamente es muy publicitario, ¿no? A sabiendas de que ellos conocen cuáles son otras vías para romper ese muro. Obviamente ahorita pues está el momento muy candente, pero ya que se vaya diluyendo, es más poroso, ¿no? No es tan aparatoso, ¿no? Como aparece, ¿no? No es el muro de Berlín, ¿no? Claro. Obviamente tiene otras porosidades que a final de cuentas pues son palabras entendidas, ¿no? Ahorita pues el gobierno norteamericano se pone muy duro, pero pues ellos saben que les puede convenir que haya migración, ¿no? Sigue necesitando la mano de obra poco calificada. Recordemos que está creciendo su economía de forma lenta, pero más de 2%, y considerando que es la economía más importante del mundo, significa que sigue necesitando mano de obra. No lo reconoce como tal, porque ya lo hemos comentado. Se sigue vinculando la migración indocumentada con lo que es, a final de cuentas, la política. Y recordemos que el actual presidente se quiere reelegir. Así es que no va a ser para nada un secreto que utilice de nueva cuenta este tipo de elementos de cara a lo que sería su reelección. Ahora, si vemos la siguiente imagen, por favor. Pues mira, aquí tenemos el campamento en Tijuana, que pues se vuelve ya un hecho que de ser temporal se puede volver permanente, y se dice que es una papa caliente, ¿verdad? Que puede todavía complicarse más porque sabemos que van a seguir llegando más migrantes, ¿no? Así es. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta ante este fenómeno? ¿Cómo manejar esto? Si tuviera, ya que estamos en épocas prácticamente decembrinas, mi carta a Santa Claus sería que se generaran políticas públicas en las que participaran todos los niveles del gobierno, federal, estatal, municipal, sociedad civil, universidades, etcétera, 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 para afrontar lo que es una realidad. En este momento estamos viendo
este campamento, pero recordemos que a final de cuentas las políticas migratorias de Estados Unidos son tan restrictivas que sigue siendo México además país de tránsito, y ahorita vemos a los centroamericanos, pero también hay ya africanos que están intentando también llegar a Estados Unidos y de otras nacionalidades, y entonces tenemos que verlo de forma más amplia. Por ejemplo, el canciller Videgaray rechazó esa propuesta de hacer México el Tercer país seguro. tercer país seguro. ¿Cómo ves esta posición? En este momento, el comprometerse a ser un tercer país seguro para México significaría otra vez, como Estado, ser sujeto, a final de cuentas, a las decisiones de Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica, México no puede ser considerado un tercer país seguro por la violencia que nosotros estamos viviendo precisamente. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Señores, hay otros organismos internacionales, hay sociedad civil organizada, se tiene que colaborar con los países expulsores para entonces sí generar políticas públicas eficientes, aunque Estados Unidos no quiera. Pues sí, y en general pues la problemática rebasa, ¿no? Sí. Como se ha visto en Sudamérica, pues ahí el papel de la ONU, de la OEA, del ALBA, del Grupo de Lima, de todos estos grupos, han sido rebasados, ¿no?, por la problemática, ¿no? Sí. Y mira que ahí han actuado, obviamente, ahí ha habido más acción de los gobiernos, ¿no? Hubo una conferencia, Sí, ¿no? sin Pues, duda. en Pero es septiembre, que ha ¿no? sido un poco más aislado, porque recordemos que Venezuela, a final de cuentas, con el actual presidente Nicolás Maduro, es de izquierda, y la mayor parte de los países grandes e importantes de Sudamérica son de derecha, y a nivel de Mercosur, a nivel, por ejemplo, de Comunidad Andina de Naciones, no se han articulado para resolver esta gestión migratoria. Lo han hecho cada quien por su lado. Pero da la impresión que, o sea, a pesar de que hay todavía países de izquierda, como que no les ha importado mucho, ¿eh? Quien realmente reaccionó claro. fue el Grupo de Lima, ¿eh? Claro. O sea, el Grupo de Lima sí fue el que agarró las riendas de ese problema, ¿no? Sí, pero sobre todo para criticar, insisto, a Maduro, no para gestionar políticas, insisto, integradas. Bueno, sí se creó una conferencia y sí se crearon instrumentos, o por lo menos se propusieron medidas que tenía que ver mucho con este registro de los migrantes, ¿no? Sí fue el mayor O sea, aporte. Sí hubo una acción, ¿no? En ese sentido, hubo una acción, pero insisto, es más, que hablando... Incluso Bolivia se opuso, o sea, realmente estos gobiernos de izquierda sabotearon, ¿no? Han saboteado estas acciones. Sí. Y no se ha visto que ellos tomen las riendas, ¿eh? Ni lo van a hacer, mucho menos, por ejemplo, regímenes como el de Nicaragua, mucho menos. Que deberían hacerlo porque Claro. ellos son parte del problema, ¿no? Sin duda alguna. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor, antes de que se nos... Pues mira, aquí ya es inminente, ¿verdad?, que López Obrador sea el presidente constitucional de México. Hasta ahora, ¿cómo has visto la reacción de él? Porque, fíjate, lo que ha hecho Donald Trump, para mí que echen gases lacrimógenos al lado de México, pues es una agresión a México, Así al es. margen de que pues, eran hondureños. ¿Cómo sabes si no hay mexicanos ahí también, no? Entonces, que tú eches gases lacrimógenos, que militarices la frontera, por más que dicen que no es un asunto de la relación bilateral, No es. para mí sí es una agresión a México, ¿no? Sin duda. ¿Cómo has visto esta reacción tanto de Peña y de López Obrador? Son símbolos, este tipo de acciones que se han manifestado por parte del gobierno estadounidense, y son símbolos de agresión hacia un Estado, el mexicano, que es socio, que es amigo en muchos sentidos, y es lo que estamos observando, a pesar de que parecería, de acuerdo con los discursos del propio Videgaray en su momento, del nuevo canciller que va a ser Marcelo Ebrard, de que sí hay una comunicación constante entre Andrés Manuel López Obrador y el actual presidente estadounidense. Uno pensaría que al menos sí hay los elementos suficientes para que puedan empezar a colaborar. El problema, a final de cuentas, siempre es que todavía no es presidente electo. Pero pues él hace Perdón, es presidente electo, todavía no es el presidente en Pero funciones. yo no he visto alguna declaración donde pues, diga, o sea, cualquiera, aunque no necesita ser presidente constitucional, pero ya es, o sea, ya tiene, pues ya de buena medida ya está gobernando en muchas Sí. cosas. Yo no he visto ninguna declaración donde diga que México no va a aceptar que haya agresiones de ningún país, o sea, yo creo que sí debió haber habido una declaración, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasaría si fuera al revés? Que México, imagínate si México hubiera echado gases lacrimógenos del Claro. otro lado. Claro.
¿no? O sea, Claro. parece inconcebible, ni modo que Estados Unidos se va a quedar callado, ¿no? Sin duda, pero digamos que partimos de que tratan de pavimentar de buena forma el camino O sea, Peña, para evitar mira, Peña, choques. Videgaray, Ebrard o López Obrador, alguno, cualquiera de los que tú quisieras, que hubiera dicho, señores, México no va a aceptar agresiones. Claro, ¿No? solamente se limitaron a sacar un comunicado Una por parte nota de la Secretaría de diplomática, Relaciones Exteriores. Fue algo exacto. así muy burocrático, ¿no? Exactamente. No tuvo una consecuencia política, ¿no? No, ni siquiera la forma en que fue redactado tenía contundencia. Muy bien, amigos. Los invitamos el próximo miércoles para otro tema de interés político nacional e internacional. Gracias. Astele.tv. Astele.tv.